Bienvenidos un día más a GCN Racing en español. Ya saben que estamos aquí cada lunes para comentar todo lo sucedido en el mundo de ciclismo. La semana pasada hemos tenido carreras muy interesantes donde hemos podido ver la Omloop, que ha abierto el calendario de las clásicas. Luego también el Gran Camino, una carrera nueva en Galicia, y el final del Tour UAE junto a otras carreras. Así que no perdamos más tiempo y arranquemos. Vamos a arrancar por la Omloop, una carrera que es la que abre la temporada de clásicas, podríamos llamarla que es una semiclásica, y es el primer contacto que tienen los corredores con el pavé, así que muchos aprovechan para probar un poco de material, ver presiones y por supuesto ver cómo es su estado de forma de cara a esta parte de la temporada que es muy importante. No quiero extenderme demasiado con esta carrera ya que tenemos el resumen en nuestro canal, así que luego de ver este vídeo pueden pasar y ver el resumen. Pero bueno, en el final había los favoritos de siempre que están en este tipo de carrera, como Wout van Aert, Sonny Colbrelli, Pidcock, y también estaba Narváez ahí metido. Así que bueno, en el final, como dije anteriormente, hubo un par de ataques, el grupo se cortó, se volvió a juntar. En el final se encontraban aproximadamente unos 30 corredores donde Wout van Aert decide atacar en la última subida, logra sacar unos 5-7 segundos y luego comienza la persecución del grupo hacia Wout van Aert cuando quedaban 13 kilómetros aproximadamente para la línea de meta. Eran unos 12-14 corredores en la parte trasera donde había una buena colaboración, pero el corredor belga iba muy rápido y fue poco a poco abriendo esa ventaja de 5-6 segundos que eran en la parte de arriba hasta llegar a los 30 segundos en la línea de meta. Realmente impresionante lo del belga, que debutaba, era su primera carrera de la temporada, pero ya ha demostrado que está muy bien. Así que arranca la temporada de carretera como terminó la de ciclocross ganando. La segunda posición al sprint de un grupo muy reducido era Sonny Colbrelli y tercero era Greg Van Avermaet. Gran trabajo también del corredor Victor Campenaerts, que tuvo un día muy malo realmente, porque se cayó, luego tuvo 3 averías mecánicas en estas carreras que normalmente parece que todo se pierde una vez que tenés una avería mecánica, pero el corredor supo estar ahí, volver y finalmente logró ser quinto en esta carrera. Mencionar también que Alex Aramburu conseguía la 13ª posición, un muy buen resultado para el corredor español. Ahora pasemos a ver a las mujeres, que en este caso tenían un recorrido un poco más corto, 128 kilómetros, pero el mismo final, el último tramo de la carrera era con estas subidas encadenadas, y donde vimos también que había una fuga, luego por detrás Annemiek van Vleuten atacaba, llegaba a estas corredoras en cabeza del grupo, llegaban a la última subida y nuevamente volvía a acelerar la corredora del Movistar, que le quedaba solamente a su rueda Demi Vollering. Cuando llegaron a la parte de arriba, que comenzaron la bajada y la parte plana hasta la línea de meta, la corredora Demi Vollering no quería colaborar con Annemiek van Vleuten, ya que tenía más compañeras en el grupo trasero, así que Annemiek van Vleuten decidió agachar la cabeza y darle hasta la línea de meta, aunque a la corredora que venía de rueda no se la veía muy cómoda del todo, ¿no? La llevaba un poco, digamos, incómoda. Antes del último kilómetro, Annemiek van Vleuten logra hacer que Demi Vollering pase hacia adelante, y cuando faltaban 2 curvas, la corredora del Movistar arranca, lanzando un sprint muy largo, y finalmente se hace con la victoria. Realmente increíble, ya que luego de haber hecho todo este esfuerzo ha tenido la fuerza suficiente para poder ganar al sprint. Chapó por Annemiek van Vleuten. Segunda era Demi Vollering y tercera era Lorena Wiebes. Las 3 corredoras holandesas se han quedado con esta carrera. Y ahora seguimos con la Kuurne, Bruselas-Kuurne, otra carrera habitual en este inicio de temporadas de semiclásicas, y donde, acá tenían, además de ser una distancia razonable, 192 kilómetros de carrera, había muchísimos muros. El último estaba a 50 kilómetros de meta, por lo cual aquí los equipos podían jugar diferentes tácticas. Para esta carrera había ido también corredores rápidos como Caleb Ewan o Fabio Jakobsen. Así que la carrera se desarrollaba de una forma normal, con una fuga numerosa delante, pero a 80 kilómetros de la meta fue cuando Pidcock hizo la primera selección.
Luego Tiesj Benoot lograba hacer nuevamente otra selección a falta de 60 kilómetros, donde quedaba un grupo bastante reducido, pero por detrás trabajaban los equipos de los sprinters. En el final se iban 3 corredores, Taco van der Hoorn, Narváez y también Laporte. Los 3 corredores se resistían a ser absorbidos por el pelotón, tuvieron una gran lucha que les duró hasta los últimos 300 metros antes de la línea de meta, cuando el pelotón lanzado les daba alcance y la victoria iba a parar a manos de Fabio Jakobsen, que hacía un sprint increíble, seguido de Caleb Ewan y tercero Hugo Hofstetter. Y ahora nos vamos con la carrera femenina Omloop Van Het Hegeland, una carrera en Bélgica que vendría a ser como una Kuurne, Bruxelles-Kuurne para las mujeres, un recorrido de 128 kilómetros donde también tenían varios muros que afrontar. Finalmente se llegó al sprint y la corredora que se llevaba la victoria es Marta Bastianelli. Realmente está comenzando la temporada de una manera increíble esta experimentada corredora. Bueno, ahora nos movemos a Francia para ver 2 carreras de un día. La primera de ellas, Funu de Ardèche, una carrera que estuvo muy interesante y donde había muy buenos protagonistas para esta carrera. Una carrera dura que se empezó a seleccionar y cuando quedaban aproximadamente unos 45 kilómetros ya había un grupo bastante selecto. Una subida muy dura que el primero en atacar fue Roglic, pero no tuvo éxito. Luego lo intentó Julian Alaphilippe, pero tampoco logró hacer diferencias hasta que Brandon McNulty atacaba y se iba con otros 3 corredores. Luego seguía el corredor estadounidense apretando y ninguno le pudo seguir el ritmo. Fue abriendo poco a poco un hueco a pesar de que por detrás había buena colaboración, pero no fueron capaces de cerrarle el hueco al corredor del equipo Emirates, que se llevaba la victoria. Unos números realmente increíbles los que ha desarrollado este corredor, ya que en la subida mantuvo 22 minutos a 434 vatios o watts, como quieran llamarlo. Esto es realmente increíble para un corredor que pesa aproximadamente 70 kilos según los datos que están en Strava. Luego continuó la otra subida, que era un poco más corta, a unos 400 vatios de media, para terminar la carrera con 295 vatios de media. Realmente unos números muy importantes los que ha logrado este corredor. Segundo en esta carrera era Van Sevenent y tercero era Sepp Kuss. Seguimos con Fauno-Dramo Classic, otra carrera en Francia y donde el UAE nuevamente volvía a lanzar una de sus estrellas, uno de sus corredores al ataque. A falta de 25 kilómetros, Ayuso atacaba en una subida y solamente era Vingegaard, el corredor del Jumbo-Visma, quien podía seguirle la rueda. Por detrás había corredores muy importantes como Julian Alaphilippe, Cosnefroy o Guillaume Martin, que no lograban cerrar este hueco a pesar de los esfuerzos. Intentaban cerrar el hueco, pero estos 2 corredores iban muy rápido. En el final, Julian Alaphilippe sufría calambres, por lo cual quedaba descolgado y Ayuso se quedaba sin piernas en el último repecho. Finalmente, Vingegaard se hacía con la victoria. Segundo era Guillaume Martin y tercero Benoit Cosnefroy. El cuarto lugar era para Juan Ayuso y quinto Julian Alaphilippe. Muy bueno el desempeño del corredor español, que recordemos que tiene tan solo 19 años. Cruzamos la frontera y nos venimos para España, luego de haber estado en estas carreras en Francia, y vamos a Galicia, Gran Camino, una carrera nueva, una carrera muy interesante y con un recorrido que brindaba mucho para el espectáculo. Una carrera donde vimos nuevamente hacerse con la victoria en una clasificación general a Alejandro Valverde, que parece eterno. Realmente los años no pasan para el corredor murciano. La primera etapa se la llevaba Magnus Cort, que llegaban al sprint, un grupo reducido, y donde ya Alejandro Valverde hacía tercero en esa primera etapa. Luego, en un final en alto, se llegaba en la segunda etapa, donde el ganador era Michael Good,
ya que hacía un ataque, digamos que un poco de lejos. Sosa intentaba mantener la diferencia, pero finalmente Valverde no lograba alcanzar al corredor canadiense y se hacía así con la victoria y la malla de líder. Luego, en la tercera etapa, sí que lograba Alejandro Valverde quedarse con la victoria. Llegaban también en un repecho, quedaban 3 corredores solamente, Sosa, Valverde y Michael Good, y por supuesto el corredor murciano fue el más rápido al sprint. Llegábamos a la última etapa con Michael Good de líder sobre Alejandro Valverde y una última etapa que era contra reloj, contra el crono. Aquí no había ninguna estrategia de equipo, era el más fuerte y en este caso el que llevaba la etapa era Mark Padum, que lograba la primera victoria para él en este nuevo equipo, el Education First, y Alejandro Valverde se hacía con la tercera posición en esta contrarreloj, lo que hacía que se colocara como el líder y ganador de esta carrera sobre Michael Good. Realmente el corredor murciano está demostrando que está en un estado de forma pletórico en este inicio de temporada y disfrutando lo que supuestamente va a ser su último año como ciclista profesional, pero luego de todos estos resultados veremos qué es lo que pasa. Y ahora nos vamos con el Tour UAE, donde tuvimos la suerte de estar en los primeros días de la carrera, así que estén atentos a este canal o al canal regular, que verán algunos vídeos relacionados con esa carrera. En esta carrera, bueno, finalmente vimos que la clasificación general se la llevaba Tadej Pogačar luego de ganar las 2 etapas con final en alto, la cuarta y la séptima etapa. Las 2 etapas entró por delante de Adam Yates. También hizo una muy sólida contrarreloj, consiguiendo la cuarta posición, por lo cual así lograba hacerse con la victoria de esta carrera. También en lo que se refiere a los sprint, Jasper Philipsen, el corredor del Alpecin Fenix, lograba hacerse con 2 victorias, en este caso con la primera etapa en una llegada que ganaba con autoridad, y en la quinta, gracias a esto y los otros resultados conseguidos, logró hacerse con la malla verde de los puntos. El otro sprint que hubo en carrera, en la segunda etapa, se lo llevaba Mark Cavendish, luego sufría también una caída y bueno, a raíz de eso las cosas no le han ido como él quería. En la tercera etapa era una contrarreloj y donde la sorpresa la dio Stefan Bissegger, que se hacía con la victoria, el corredor del Education First, por delante de Filippo Ganna. Filippo Ganna, que estuvo a punto de ponerse de líder en la clasificación general en la primera llegada en alto, donde, ojito, promedió 480 vatios durante 33 minutos. Según Strava, este corredor pesa 86 kilos, pero hizo un carrerón. Realmente se le abrió un poquito de diferencia en el final, en el sprint, si no se hubiese colocado como líder de la carrera. Y en la sexta etapa fue el único día que la escapada logró ganarle el pulso al pelotón. Ese día el Rus Velo, el equipo de Rusia, lograba meter varios corredores en la escapada, como lo venía haciendo durante toda la semana, y finalmente llegaron al sprint, donde la victoria fue a parar a manos de Matías Bachet, el corredor que lograba imponerse al sprint y así darle una victoria al equipo Rus Velo luego de haber estado toda la semana en las escapadas. En cuanto a la general, quedaba Tadej Pogačar en primera posición, Adam Yates segundo y tercero era Pello Bilbao. Ahora vamos con algunas noticias antes de terminar, como el Campeonato del Mundo Virtual o Campeonato del Mundo de Rodillo, como me gusta llamarle a mí. Una carrera que estuvo muy interesante, había muchísimos corredores profesionales participando con sus selecciones que todos trabajaban como si estuviesen en la carretera, atacando, tirando del pelotón. Realmente estuvo muy pero que muy entretenido. En la categoría de hombres, finalmente el ganador fue Shane Vine,
este corredor había ganado el Swift Academy hace 2 años, por lo cual está corriendo en el Alpecin Fenix. Segundo fue su compañero de equipo Freddy Obed, que bueno, el equipo australiano trabajó muy pero que muy bien, venía una fuga y luego desde atrás lograron cerrar ese hueco para que este corredor pudiese rematar la carrera. Y ahora vamos con la carrera femenina, que estuvo muy interesante también, donde la actual o la defensora del título de campeona del mundo, Ashley Munzman, era la que atacaba en la última subida, abriendo un poco de hueco. Parecía que podía quedarse con la victoria, pero rápidamente tuvo compañía y en el final la que se llevaba la victoria era la corredora holandesa Loe Adekes o algo así. El nombre holandés es bastante difícil, por delante de Cecilia Hansson. Estuvo muy peleado el final, pero estos son los ganadores de los campeonatos del mundo de rodillo. Seguimos con otra noticia, en este caso no muy buena. Se trata del colombiano Fernando Gaviria, quien se caía en la Umlop a falta de 40 kilómetros para el final. En las imágenes veíamos que se aquejaba mucho del dolor en el hombro y finalmente los estudios revelaron que tiene una fractura de clavícula. Probablemente ya haya sido intervenido, ya que bueno, necesitaban hacerle una pequeña cirugía para poder solucionar este problema. Seguramente esto le va a trastocar un poquito sus planes de competición, pero desde aquí le deseamos todo lo mejor y una pronta recuperación. Y para terminar las noticias nos vamos con la Vuelta a Mendoza, una carrera clásica ya en Argentina, una vuelta que participan los mejores equipos de Argentina y algunos internacionales, algunos equipos de Uruguay, también saben venir de Brasil y alrededores. Esta carrera son 8 etapas, hubo diferentes ganadores durante todas las etapas, pero al final el ganador de la clasificación general fue Laureano Rosas, seguido de Juan Pablo Dotti y tercero fue Nicolás Paredes. Así que estos fueron los 3 clasificados en la clasificación general. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan informado sobre lo sucedido en el mundo del ciclismo. Recuerden que aquí en GCN Racing en español solemos tener muchos de los resúmenes de las mejores carreras del mundo. También pueden seguir el ciclismo en vivo y en directo o en diferido, como lo prefieran, con la aplicación de GCN y GCN Plus, siempre dependiendo de la geolocalización. Esta semana tendremos Samir, también tendremos Estrada Bianca y comenzará Tirreno Adriático y por supuesto la París-Niza. Unas carreras para no perderse y disfrutarlas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.